Agradezco sobremanera la invitación por parte del Seminario de Geografía Histórica, por todos sus coordinadores y al doctor Pedro Urquijo, así como todas aquellas maravillosas personas que se están conectando en esta plataforma Meet de Google. El objetivo de esta plática es abordar la importancia de la Comisión Geográfico Exploradora, institución 100% de corte porfirista, que existió durante 36 años, de 1878 a 1914. Y como dijo en su momento Vicente Rivapalacios, su labor sería la de levantar la Carta General de la República con toda la exactitud científica apetecible y a la vez explorar el territorio nacional en sus tres reinos, es decir, en el vegetal, animal y mineral. Antes de iniciar en forma continua, quiero comentarles que todo el acervo de la Comisión Geográfico Exploradora se encuentra resguardado en magníficas condiciones en la Mapoteca Manuel Orozco Iberra, localizada en la Ciudad de México, en la zona de Tacubaya. Nuevamente, agradezco muchísimo esta invitación y espero que les sea de su agrado. Voy a empezar a pasar las transparencias para ir explicando cada una de ellas y al final hacer apertura a preguntas. Doy la bienvenida a todos los participantes. La Comisión Geográfico Exploradora, tenemos aquí las fechas de su existencia, que suman 36 años, y su sello, el cual está grabado en casi todos los documentos que generó esta comisión. Pensamos que cuando los compatriotas conocen la cartografía de su país, impactan en el destino de su nación. Toda esta historia empieza en 1876, cuando el presidente Sebastián Lerdo de Tejada fue destituido por el Plan de Tuxtepec, encabezado por varios políticos, pero principalmente por Porfirio Díaz. Esto sucedió en noviembre del 76 y Porfirio Díaz tomó provisionalmente la silla presidencial, de tal manera que en febrero de 1877 ya se había asumido la presidencia provisional y para abril de ese mismo año expuso ante el Congreso algo muy importante para los geógrafos, para el estudio de la geografía del país. Él escribió: no carecen de importancia un observatorio meteorológico, establecido ya en Palacio Nacional, otro astronómico que pronto se terminará en el mismo punto, y el proyecto de formación de una buena carta geográfica de la República. Esto es muy importante para la geografía. Ya con anterioridad se habían hecho en el país este tipo de esfuerzos científicos, pero la importancia de esta novedosa decisión es que va a ser en forma sistemática y vamos a tener frutos mayores científicos en el país. En el 8º Congreso Constitucional
del 13 de diciembre de 1877, se autorizó el Congreso al Ejecutivo, es decir, a Porfirio Díaz, para establecer comisiones exploradoras encargadas de la reunión de datos geográficos y estadísticos. En ese tiempo era sumamente importante conocer las riquezas nacionales, cuantificarlas, para poder hacer planeaciones del desarrollo del país. Una de las grandes ideas de esa época es la formación de la Carta General de la República Mexicana a la 100,000ª, una gran escala. Para ese entonces, para ese momento, se reunieron mapas y planos en todas las oficinas de Fomento. Voy a recordar que el Ministerio de Fomento se localizaba en Palacio Nacional y muchas oficinas de estas en la azotea de este palacio. Esta reunión de mapas y planos de Fomento, puedo decir y asegurar 100% segura que es el inicio de la colección que hoy se conserva en la Mapoteca Manuel Orozco Iberra. Ahí también, Maestra, en esa perdón que le interrumpí azotea, un poquito. surgió la ¿Nos Comisión va a apoyar Geográfico con una Exploradora. presentación en PowerPoint? Surgió de las ideas que iban apareciendo en esas oficinas. La Comisión Geográfico Exploradora, dice Bárcenas, que atendió el observatorio meteorológico durante 2 o 3 años antes de su creación independiente. Incluso la atendió desde el punto de vista administrativo y de erogaciones pecuniarias. También se apoyó el plan de construir la Carta General de la República Mexicana con un observatorio astronómico central. Era importantísimo conocer toda la hora astronómica de ese observatorio para poder determinar la longitud. Y se reforzó la red telegráfica del país, que estaba prácticamente en ruinas después de las guerras de intervención con Estados Unidos, con Francia, las cuales se habían iniciado desde 1848. Pero esta red telegráfica era fundamental, ya que iba a servir de comunicación por excelencia para los ingenieros que estuvieran en el campo, para los diferentes centros de operaciones de la comisión. Aquí tenemos una imagen más o menos de época de Palacio Nacional. Maestra, En la disculpe azotea, que la vuelvo a moleste. repetir, se instalaron en forma sumamente provisional esas oficinas. Maestra Treviño. La Comisión Geográfico Exploradora se integró como tal a principios de 1878, entre los meses de enero y febrero. Surgió del Departamento de Cartografía que ya existía desde antaño en el Ministerio de Fomento. Maestra Treviño. Esta comisión quedó bajo la dirección del coronel Agustín Díaz, quien había sido el segundo ayudante de Manuel Orozco Iberra cuando estuvo encargado de cartografía. Orozco Iberra en ese tiempo ya contaba con años y se retiró, por lo que todas las responsabilidades cartográficas quedaron en manos de Agustín Díaz. Agustín Díaz era coronel, había salido del Estado Mayor Especial de la Secretaría de Guerra y Marina. El 5 de mayo inició propiamente sus trabajos la comisión en la ciudad de Puebla. Así lo determinó Vicente Rivapalacio. Él fue uno de los grandes creadores de la Comisión Geográfico Exploradora. Todos sabemos que
Riva Palacio era el nieto de Vicente Guerrero y que había tenido una educación estupenda para su época y que se distinguía por uno de los grandes intelectuales del país en aquella época. Los integrantes de la comisión o los primeros fundadores fueron, obviamente, Agustín Díaz, Julio Alvarado, que era ingeniero profesor del Colegio Militar, José González Moreno, teniente de artillería, y 5 soldados del cuerpo de rurales. Maestra Treviño, ¿nos Aquí escucha? habría que agregar que en ese momento también recibieron 5 acémilas y una serie de instrumentos viejos que habían formado parte de las enseñanzas de las clases que se impartían en el colegio militar. Pero bueno, según Agustín Díaz, él describe que cuando salieron de Fomento, muchos de los habitantes administrativos de el Palacio Nacional se reían de que tan poquitas personas iban a emprender algo maravilloso o pretendían lograr la Carta General de la República Mexicana. Pero bueno, Agustín Díaz siempre dijo que confiaba ciegamente en las promesas que le había hecho Porfirio Díaz, quien le comentó que a medida que avanzara su gobierno iba a ir recibiendo mayores recursos administrativos y de personal. Otra cosa muy interesante que decidió Agustín Díaz es que participara la Secretaría de Guerra y Marina, que en aquel entonces así se llamaba. Entonces, ambas secretarías, Fomento y Guerra y Marina, apoyaron durante los 36 años a la Comisión Geográfico Exploradora. Fomento la apoyó desde el punto de vista económico, con personal civil, con la erogación de fuertes cantidades de dinero y siguiendo toda la parte técnica operativa. Mientras que Guerra y Marina aportaba los espacios donde estuvieran físicamente acomodados los ingenieros, aportaba tropa para acompañar a las expediciones y aportaba jóvenes inteligentes estudiosos que formaban parte de la élite de la Secretaría de Guerra. Estos jóvenes eran aquellos que gustaban de matemáticas, de física, de la geometría analítica y que habían cursado durante 7 años una gran educación. En esa época no se descuidaba para los militares el aprendizaje de idiomas. Se les enseñaba inglés, francés y alemán. Aquí tenemos una imagen de la ciudad de Puebla, de la inauguración del ferrocarril. Es un poco antes de la creación de la Comisión Geográfico Exploradora, pero me permite comentarles a ustedes que las vías de ferrocarril fueron muy importantes para hacer las triangulaciones topográficas, ya que servían como de base y de comunicación. Eran un punto de referencia en todo el país y muchos de los ingenieros se movilizaron a través de nuestro territorio por medio de las vías terrestres. Además, todos sabemos que la época de don Porfirio Díaz fue una época de auge de los ferrocarriles, del transporte por este medio. Esta bellísima litografía es de Casimiro Castro. Aquí tenemos a Agustín Díaz. Está sentado en la parte central y es el director de la Geográfico Exploradora. No fue una persona improvisada, ni mucho menos. Él y su hermano Luis, que está al lado derecho de él, tuvieron el mérito
de trabajar en el trazo de la frontera entre México y Estados Unidos de 1850 a 1856-57. Por ejemplo, Agustín Díaz hizo el levantamiento topográfico de todo el Río Bravo y uno puede leer todo su diario perfectamente meticuloso, limpio, de todo ese momento tan histórico de nuestro país. En ese diario se lee que su hermano Luis, por ejemplo, haciendo los trazos del río Bravo, empezó a tener una infección en el ojo izquierdo. Como no tenían dinero, porque el gobierno de Santana fue poco generoso, ellos vivían como podían, pero por honor lograron hacer el trazo de la frontera. De tal manera que no había dinero suficiente para pagarle a Luis un doctor y acabó tristemente perdiendo la visión del ojo izquierdo. Esa es una anécdota, pero es una triste anécdota. Estos hermanos fueron militares y siempre trabajaron en la ingeniería y la topografía. De tal manera que de esta manera les quiero comentar que no fue Agustín Díaz una persona inculta o impreparada en la tarea que se le encomendaba. La primera sede de la comisión fue la ciudad de Puebla, la capital. Ahí estuvo de 1878 a 1882 y empezó a experimentar los beneficios que le ofrecía el gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue al principio muy generoso con la Comisión Geográfico Exploradora. Él quería cumplir la promesa que le había hecho a los mexicanos de contar con una carta geográfica estupenda para el país. Se dice que esa obsesión que tenía Porfirio Díaz por buenas cartas geográficas se debió a que vivió grandes batallas cuando estaba la intervención de Estados Unidos y la intervención francesa. Y carecían de mapas, carecían de información geográfica que les permitiera lograr una logística exitosa desde el punto de vista bélico. Eso es algo que manifestaba Porfirio Díaz como algo que le dolía. Y ese dolor lo llevó precisamente a dar todos los recursos y todo lo que pedía la Comisión Geográfico Exploradora. En Puebla, entonces, empezó a aumentarse el personal. Ya no eran el puñado de hombres que llegaron en 1878, el 5 de mayo. Y ahí se impuso la disciplina militar. A los pocos meses ya figuraba la comisión en la Ley Federal de Presupuestos en Hacienda. Figuraba, pero como en forma individual. Ya tenía un registro para estar recibiendo un presupuesto de trabajo anual. Al principio no fue muy constante, pero a medida de que pasaron los años fue mejorando este renglón. También ahí en Puebla, en forma sencilla, en donde estaban ubicados, que era un cuartel militar, montaron un observatorio meteorológico. Vamos a ver cómo Agustín Díaz era verdaderamente aficionado de la meteorología. Había una sección de historia natural, un sencillo taller de litografía y fotografía con la mira de publicar, de primero imprimir las cartas geográficas para después publicarlas y ponerlas a disposición del público en general a precios bajos. Eso le preocupaba mucho a Agustín Díaz. En Puebla también iniciaron haciendo la medición de una red de triangulación
entre Puebla y Texmelucan. Pero para llegar a esta decisión es porque Agustín Díaz ya había platicado con Porfirio Díaz qué método convenía para hacer el levantamiento de la carta 1 a 100,000. Agustín Díaz le presentó dos opciones a Porfirio Díaz. La primera era la creación de una triangulación geodésica, que era lo más exacto posible para lograr resultados excelentes. Pero esta tenía algunos inconvenientes. Eran tardados, muy costosas, y Porfirio Díaz quería todo rápido, quería cumplir su promesa. Entonces Porfirio Díaz decidió tomar la segunda opción, que era levantar la Carta de la República a través de levantamientos topográficos. Con el paso del tiempo se va a ver que fue una utopía, que realmente fue imposible hacer el mapa de un país tan enorme, con unas grandes cadenas montañosas a través de levantamientos topográficos. Eso lo vamos a ver en el trayecto de esta plática. Otra institución, departamento que tuvieron en Puebla fue una escuela de topografía o de facultativos. En esa escuela se agrupaban los jóvenes egresados del servicio militar, del Colegio Militar del Estado Mayor Especial, amantes de las matemáticas, de caminar en el campo, de hacer expediciones. Ahí se les entrenaba, se les enseñaba el uso de los teodolitos, de los niveles, en fin, de todos aquellos instrumentos que eran necesarios para hacer los levantamientos topográficos. También aprendían a calcular la latitud a través de observaciones celestes, la longitud y la altitud de todas las regiones. Era una escuela que los facultaba a los ingenieros a poder realizar esas prácticas. Esta escuela tenía un problema. Si había algún levantamiento de indígenas o algún problema difícil en el país, dejaban de prestar sus servicios a la comisión y tenían que acudir a resolver esos problemas que surgían y que se necesitaba la presencia de militares. Eso hacía que se entorpeciera un poco o a veces bastante la secuencia de los trabajos y también el aprendizaje de los militares. El hecho de que se fuera a Puebla obedeció a un interés particular que tenía Vicente Riva Palacio. Vicente Riva Palacio en ese tiempo se encontraba escribiendo su magnífica obra que lleva el título de México a través de los siglos. Entonces, él necesitaba conocer con exactitud, bajo un criterio militar, todas las acciones que habían sucedido en Puebla durante la intervención francesa. Entonces, él requería esos dictámenes que se los pidió directamente y expresamente a Agustín Díaz para incluirlos en su libro México a través de los siglos. Finalmente, hubo grandes logros en Puebla. Se hizo una carta mural, una carta estatal, varios atlas de Puebla a diferentes escalas, y fue uno de los estados que mejor se trabajó, donde mejor se hicieron, de mejor calidad, si vale la expresión, se hicieron las observaciones para latitud, para longitud y altitud. Aquí tenemos la primera carta que sacó a la luz pública
la Comisión Geográfico Exploradora. Esta no es exactamente la primera edición, pero da un ejemplo de la edición anterior. Se llama Puebla y sus alrededores. Al centro vemos la ciudad capital de Puebla y quiero comentarles que es de la carta 1 a la 100 milésima. Este formato siempre lo va a conservar la comisión para publicar sus cartas de 1 a la 100 milésima. Tienen algunos, al principio fueron en color negro y poco después empezaron a verse enriquecidas con rojo y con otras tonalidades. Esta carta ya es más exacta, pero la primera que sacó Agustín Díaz sirvió de grandes comentarios por parte de sus críticos. En la primera carta puso una leyenda muy simpática Agustín Díaz que decía: si encuentran algunos errores, porque esta carta no es exacta, por favor comuníquenosla a la comisión para rectificar de una manera más exacta las siguientes ediciones. ¿Por qué se reían de él? Bueno, porque dentro de su plan de trabajo estuvo una idea, pues que al principio significó buena, pero al paso del tiempo demostró haber sido un error. Agustín Díaz recopilaba todas las planos de haciendas, mapas, planos de ciudades, de pueblos, todo lo que existía, y lo ajustaba a la escala 1 a 100,000 con sus dibujantes, y de esa manera él trataba de hacerlo rápido, pero evitaba la exactitud y el hacer expediciones. Este acontecimiento, esta decisión, se repercutió en que fueran cartas, sobre todo las primeras ediciones, poco exactas, y que fueran también objeto de severas críticas. Pero bueno, con el paso del tiempo se fueron mejorando. Vuelvo a repetir, para mediados de 1981, plenamente en el 82, la Comisión Geográfico Exploradora, todo su contingente, se movió a Jalapa. Se movió a Jalapa porque era un gobierno que podía ayudar más económicamente a la comisión, ya que la comisión siempre trabajó con los gobiernos de los estados que le solicitaban sus cartas, pero aportando determinada cantidad de dinero mensual o anual. Cuando se movió de Puebla a Jalapa, de todas maneras se conservó el Centro de Operaciones de Puebla, pero el principal centro de operaciones fue Jalapa. De este centro de Jalapa irradiaron todas las expediciones, todas las ideas, toda la forma técnica de regir la construcción y levantamientos que se hacían en la República. Esta carta es preciosa, es un dibujo en realidad. Nos está hablando de Jalapa, más o menos en 1881. Está dibujada desde el cuartel Constitución, desde la azotea. En este cuartel fue la primera sede de la comisión. Este tipo de imágenes que son maravillosas fueron constantes en los trabajos de la comisión. A los poblados de Puebla, los más importantes, les hicieron este tipo de vistas, que les llamamos vistas panorámicas, ubicados desde los principales puntos cardinales. No era tomarlo a la inspiración del dibujante, no. Se reglamentaba que fuera una vista que abarcara 45 grados.
De todas maneras, nos permite ver la habilidad del dibujante, el valor histórico, y eran después pasadas a litografía o a zincografía, cuando ya empezaron a usar láminas de zinc para la publicación de sus trabajos. Se tuvo la idea original de formar una memoria de la Comisión Geográfico Exploradora de todos sus trabajos. Y este tipo de vistas panorámicas se pretendía que formaran parte de esa memoria, pero finalmente no se logró hacer la memoria y quedaron esfuerzos aislados de dibujos maravillosos. Para el año de 1904, el gobernador de Veracruz, que era Dehesa, de apellido Dehesa, donó un terreno. En ese tiempo, el director de la comisión era Ángel García Peña y donó un terreno donde se construyó este magnífico edificio estilo neoclásico. Se supone que a partir del 1904, empezaron unos 5 o 6 años de riqueza del porfiriato. Esa riqueza también alcanzó a la Geográfico Exploradora con este edificio. Este edificio lo abandonó la Geográfico Exploradora en 1914. Después se convirtió en cuartel militar y posteriormente, como ahora es, la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz. Es muy bonito el edificio. Por ejemplo, está bien conservado y sus vidrios tienen el monograma de la Comisión Geográfico Exploradora. Es un placer visitarlo. Para todos aquellos que vayan en alguna ocasión a Jalapa, es un punto interesante. Se encuentra en la calle de Doctor Lucio, frente a un costado de un mercado, ahora en la zona céntrica. En este edificio ya la comisión tenía una organización mucho más completa. Tenía la dirección de donde emanaban el control de todas estas oficinas. Principalmente las expediciones de campo para hacer topografía, para la determinación de puntos geográficos. Estas expediciones salían los militares acompañados de un grupo de tropa para protegerlos. Siempre tuvieron problemas o muy frecuente porque los creían personas que iban en representación del fisco del gobierno. Muchas de las poblaciones pequeñas que visitaban no veían, no desconocían totalmente su trabajo y los creían personas espías. En las expediciones viajaban los ingenieros con casas de campaña, viajaban con comida. La comida caminaba, eran los pollos que caminaban y los cocineros que los acompañaban, por ejemplo. Toda una situación que si uno lo lee ahora, piensa que es muy bonito. Debe de haber sido muy bonito, pero también con muchos riesgos. Estas expediciones de campo, estos ingenieros llevaban unas libretas que se llaman libretas de campo. Contaban con unos formatos preestablecidos que se hacían en el mismo taller de la comisión. Ahí ya estaba estipulado fórmulas, forma de trabajar, y quiero comentar que Agustín Díaz había ideado unos esquicios. Él les llamaba esquicio, que son unos formatos para la captura de datos muy, muy interesantes
de captura de datos que nos iban a servir para tomar la latitud, el relleno topográfico, etcétera. Eran tan prácticas que se podían hacer esos esquicios montados a caballo. Eso también va a impactar en el aspecto de exactitud de los levantamientos topográficos. Todas las libretas de campo que tomaban y llenaban los ingenieros pasaban a cálculo. Ahí había otro grupo de ingenieros, por supuesto, especialistas en matemáticas, y revisaban el trabajo de las libretas de campo. Cada libreta de campo llevaba el nombre del responsable y en cálculo eran aprobadas o desaprobadas las libretas. Para años posteriores, no a partir de 1878, sino como en 1902, se creó el Departamento de Conservación de Instrumentos. Esto fue el resultado de que los primeros instrumentos que se habían comprado en Europa se iban deteriorando. Entonces requerían forzosamente de recibir un mantenimiento y tenerlos al día. Este departamento con conservación de instrumentos simplemente ahorraba el esfuerzo de mandar los instrumentos a Europa donde se habían comprado. Pues bien, siguiendo esto, en cálculo, ya que estaban terminados los cálculos, pasaban a cartografía. En cartografía, los ingenieros eran tan hábiles, eran dibujantes expertos. Costaba mucho trabajo encontrar personal experto en estos trabajos. Era maravilloso su trabajo y ellos eran los encargados de armar como rompecabezas todos los mapas. Hacían varias capas, varios esfuerzos, y una vez terminados se guardaban en archivo todos los cálculos, todos los expedientes de campo, donde debía de haber un orden riguroso, ya que eran frecuentemente consultados para poder hacer la secuencia de las cartas, sobre todo de las cartas de 1 a 100,000. De la cartografía pasaron al taller de fotografía. Al principio eran grabados en piedra. Después las piedras resultaron ser muy difíciles porque pesaban mucho, ocupaban mucho espacio y se cambió a láminas de zinc. La fotografía permitía hacer maravillas. Evitaba tanto trabajo porque la fotografía permitía hacer los mapas plasmados en las láminas de zinc. De ahí pasaba a las publicaciones, de las publicaciones a las ventas a bajos precios. Tenemos también la mayordomía y la oficina del detalle, que eran directamente manejadas por militares. La mayordomía estaba encomendada para mantener las monturas, los caballos, bien alimentados, en forma, para enseñar el manejo de armas, limpieza de armas, y la oficina del detalle también era regida por militares. Estos llevaban todo lo que significaba, llamaban ellos la moralidad de los militares. La dirección tenía una secretaría. Esta secretaría manejaba la pagaduría, el observatorio meteorológico, donde día con día, 3 veces en horario fijo, 3 veces al día, se hacían las observaciones, donde se apuntaba máxima temperatura, mínima temperatura, dirección del viento, forma de las nubes, etcétera. De la escuela de facultativos ya platicamos y nada más me resta comentar la historia natural.
que era una sección muy interesante que hizo su propia historia y que tenía su propia biblioteca. Volviendo a Jalapa, ahí llegaba el personal de élite del Estado Mayor Especial. Resulta que dentro de estos personajes de élite se encontró Félix Díaz, el hijo del hermano de Porfirio Díaz. Le apodaban el sobrinito, o a veces el Porfirito. Ignacio Muñoz también era sobrino de Porfirio Díaz. Francisco Díaz Rivero fue el hijo de Luis Díaz, el hermano de Agustín Díaz, y como falleció Luis Díaz a temprana edad, Agustín Díaz lo tomó bajo su tutela. Él siguió los pasos del tío y se convirtió en un gran topógrafo y astrónomo que más tarde, a la muerte de Agustín Díaz, va a ser un severo crítico de las prácticas que se llevaban en la Comisión Geográfico Exploradora. Otro personaje que llama la atención que estuvo ahí es Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, el de la decena trágica. Él le apodaban el indio en el interior de la comisión. Claro, era un indio buchón, pero dicen que era muy listo, respetuoso, inteligente, cumplido muchas cualidades que le permitieron que el general Donato Guerra lo tomara como su pupilo y lo ayudara toda su vida. Huerta ahí se convirtió en un gran astrónomo y hizo grandes prácticas. Desde mi punto de vista personal, sus trabajos que se conservan en la mapoteca son un poco toscos. Se ve el trazo fuerte de un hombre de mucho carácter. De todas maneras, puedo decir que no era un trabajo fino. Bueno, me quedé que estaba Victoriano Huerta, formó parte de los jóvenes que constituyeron los primeros años de la Comisión Geográfico Exploradora. Estos jóvenes eran de élite y aquí vemos, bueno, no ven, me gustaría que vieran a Victoriano Huerta, que estuvo encargado del Centro de Operaciones de Papantla. Su función era hacer fraccionamiento de tierras y distribuirlos entre los indios totonacos, pero lamentablemente empezó a aplicar algunas prácticas con cierto grado de corrupción porque cobraba dinero a la hora de entregar esos predios. Entonces, se tuvo que retirar de la Comisión Geográfico Exploradora, pero no dejó la milicia. Él se siguió totalmente inmerso en la Secretaría de Guerra y Marina, al lado de Porfirio Díaz, ya que va a ser un muy cercano a Porfirio Díaz. Respecto a la sección de historia natural, hizo su propia historia. Fernando Ferrari Pérez fue la persona que estuvo encargado desde 1880 más o menos de este departamento, al lado de José Guadalupe Aguilera. Ambos personajes van a destacar muchísimo en la historia del porfiriato. Ferrari Pérez va a llevar al mundo entero a las exposiciones internacionales todos los trabajos de la Comisión Geográfico Exploradora, porque era un personaje hábil en los idiomas y además era un magnífico fotógrafo. Por su parte, José Aguilera se va a desprender de la Geográfico Exploradora y va a seguir la carrera de la geología. Lo manda Porfirio Díaz al Instituto Smithsonian, en Washington, donde hace grandes estudios y aportaciones para México. La comisión, esta sección de historia natural hace estudios de la flora, la fauna y la mineralogía y formaron un museo
de la Comisión Geográfico Exploradora en el que se inauguró en 1887. Este museo estuvo en el edificio que hoy ocupa el Servicio Meteorológico Nacional en la Avenida Observatorio. Aquí vemos bueno, no se ve, pero qué lástima, tengo una imagen de ese edificio antes de sufrir transformación en su fachada. De tal manera que en la parte superior del edificio estaban los animales y todos los especímenes en exhibición. El museo nada más abría jueves y domingos al público, ya que el resto de la semana se hacían trabajos de exhibición y tenía su propia carpintería para hacer los pedestales. Estos trabajos siempre participaron en las exposiciones internacionales donde acudió la Comisión Geográfico Exploradora y les permitió tener contacto con con personajes de vanguardia de Europa y de Estados Unidos, como fue con el Jardín Botánico de Francia y el Museo Británico. Eso permitió que incluso llegó a haber intercambio de especímenes. Ellos obsequiaban y nosotros también donábamos. Cuando quiero aquí platicarles una historia muy simpática que a mí me encanta. Cuando los topógrafos y los expedicionarios estaban en el volcán del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, encontraron un pequeño conejillo que se llama el conejillo teporingo o de los zacates, porque vivía en un ambiente de pastos secos. Este animalito fue clasificado científicamente con el siguiente nombre: zacatuche, por vivir entre los zacates; Romero lagus dici. Romero fue nombre de Matías Romero, que era el diplomático representante de México en Washington, porque había prestado grandes apoyos a los investigadores biólogos de Estados Unidos y existían magníficas relaciones con ellos. Y Agus por Agustín, Diasi por Agustín Díaz. Fue como un homenaje póstumo a la muerte de Agustín Díaz. Es muy simpático este conejito y me da de verdad muchísima tristeza que no se pueda ver. Ahora vamos a pasar a las exposiciones. Las exposiciones fueron para Porfirio Díaz algo importantísimo. Porfirio Díaz promovió la participación de México en diferentes exposiciones, tanto en Estados Unidos como en Europa. Él pretendía mostrar un México donde ya reinaba la paz, se cambiaba el México ranchero a la modernidad. Quería promover las importaciones, exportaciones y sobre todo consolidar sus proyectos de colonización europea. Para todos estos planes formó parte la Comisión Geográfico Exploradora, que acudió a 17 exposiciones en diferentes países de Europa y ciudades de Estados Unidos. La primera exposición a la que acudió fue en Nueva Orleans en 1884 y la voy a narrar rápidamente porque es muy bonita su historia. Resulta que todos los topógrafos, los biólogos, todo el personal de la comisión se dedicó a armar los especímenes, a hacer su taxonomía, a preparar todo de una manera digna para enviarlo a Nueva Orleans. Para ir a Nueva Orleans en ese tiempo, tomaron un vapor en la ciudad de Mérida. El vapor se llamaba City Mérida. Este vapor, desgraciadamente, sufrió un incendio, se perdió todo el material de exhibición
que llevaban los ingenieros, pero no hubo pérdidas humanas. Entonces, esto hizo que se regresaran los ingenieros a Jalapa, que montaran todos los trabajadores. En un mes recuperaron todo para llegar puntualmente a Nueva Orleans. Toda esta historia hizo que recibieran medalla de oro, medalla de plata y un gran reconocimiento. También acudió a la Exposición Universal de París en 1889, cuando se festejaba el centenario de la Revolución Francesa. Ahí, en ese momento, fue cuando se construyó la Torre Eiffel y México participó con grandes muestras de nuestro país. Uno de los participantes fue García Cubas, Antonio García Cubas, con su maravilloso atlas pintoresco que le llevó varios premios. Y cuenta una anécdota que cuando se lo presentó a Porfirio Díaz, elogió al atlas Porfirio Díaz y le dijo: qué bueno que usted no ha puesto ninguna imagen que vaya a incomodar a los europeos. De esa manera, pues, ponemos de manifiesto el pensamiento de Porfirio Díaz en aquella época. Otras exposiciones fueron, por ejemplo, la Colombina de Chicago en 1893, la Internacional de Atlanta en 1895, la Internacional de Geografía en Londres, 1895, la Universal de París en 1900, la de Nueva York, 1901, la de Texas, 1901, la de San Luis, Missouri, en 1904, y para la de 1915 en San Francisco ya no llegó la Comisión Geográfico Exploradora, puesto que ya no existía. Otro capítulo interesante, muy interesante, que puede abrir una nueva línea de investigación es la Comisión Científica de Sonora. Resulta que más o menos en el año de 1886, los indios de Sonora, los yaquis y mayos, llamados así en forma genérica, empezaron a rebelarse. Porfirio Díaz trató de calmarlos y envió a Agustín Díaz a formar un centro de operaciones. La idea era mejorar sus ciudades con trazos modernos, con retículas cuadradas, bien orientados, donde se les dotaba gratuitamente a los yaquis de terreno, tanto para vivir dentro de la población comunal como para poder tener terrenos de sembradío. Pero esto no funcionó a la larga. Esto fue un mal, no se entendía que estos indígenas necesitaban su vida seminómadas, moverse al ritmo de las estaciones del año y vivir a la orilla de los ríos, como a ellos les gustaba. Entonces, no lo entendió Porfirio Díaz y desató una verdadera guerra muy cruenta contra estos indígenas. Una de las manos militares que ejecutó este martirio hacia los mayos y yaquis fue precisamente los militares de la Comisión Geográfico Exploradora, que trabajaban en combinación con la zona militar número 1. A tal grado que para 1902 más o menos, un poquito antes, como 1900, le pidió Porfirio Díaz al director de la Comisión Geográfica Exploradora de aquel entonces, que era el general, ya era general, Ángel García Peña. Este hombre era de Sonora y que él hizo toda la estrategia para calmar a los indios, incluso de llevarlos, sacarlos de sus tierras sonorenses y llevarlos a Yucatán. Hay un escrito muy interesante que escribió Ángel García Peña, donde menciona que había que aniquilar a las mujeres
de estas indígenas, porque ellas envenenaban el alma de los niños contra los yoris, es decir, contra el hombre blanco. Pero también hay un apartado interesante en ese escrito de Ángel García Peña que le comenta a Porfirio Díaz: Señor, si nosotros acabamos con toda esta etnia, ¿quiénes van a ser los barretas de las minas? ¿Quiénes van a asistir a las labores agrícolas de las haciendas? ¿Quiénes van a dar servicio en las casas de las haciendas? Eso hay que cuidarlo también. Y claro, la misma guerra le convenía a los hacendados de Sonora. Cuando había guerra, había persecución contra ellos, entonces los indígenas se refugiaban en las haciendas y entonces prestaban casi sin cobrar gratuitamente sus servicios para estar ocultos de los militares. El mismo Ángel García Peña fue uno de los grandísimos hacendados de Sonora. Él tuvo una espléndida hacienda en los alrededores de Navojoa, que además era el poseedor del único molino de la región. Era un hombre muy audaz. Bueno, dentro de los estados y las poblaciones que modificaron en la zona de los mayas, fue a las orillas o cercanos a los ríos Yaqui, al Mayo, al Fuerte. Estos fueron, por ejemplo, Torín, Navojoa, y hay una serie de nombres, son como 12 poblaciones que se modificaron para ser habitadas por los mayas. Con el paso del tiempo no se logró el objetivo y esta zona durante la Revolución Mexicana cayó en un franco olvido. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial llega a México, a esa región, un grupo de inmigrantes alemanes y europeos que llegan a florecer esta región. Incluso una de las grandes haciendas era de Álvaro Obregón, donde se cultivaba garbanzo y se exportaba a todo el mundo. Es muy interesante esta Comisión Científica de Sonora e invito a algunos de ustedes o a todos ustedes a que abran una línea de investigación. Hay muchos mapas que dejó la Comisión Cartográfica de Sonora, que a partir de 1907 dejó todas las actividades militares mezcladas con la cartografía y se dedicó únicamente a hacer cartografía. Fue todo un éxito y su cartografía apoyó en gran medida a la factura de la Carta de la República Mexicana a la 100 milésima. Bueno, pues los directores de esa comisión fueron primero Agustín Díaz, que nada más estuvo un año, de 1887 a 1888. Ángel García Peña, de 1888 a 1902. Y este personaje, Ángel García Peña, era un hombre muy alto, muy fuerte, muy aguerrido, como un gran ejemplo. Puedo decir que su tipo era 100% norteño, que llegó a la Comisión Geográfico Exploradora por ser uno de los consentidos del Estado Mayor Especial de Porfirio Díaz y por ser un gran topógrafo, cartógrafo y un hombre muy hábil en la construcción de infraestructura hidrográfica para riego. Bueno, cuando él dejó la Comisión Científica de Sonora, lo sustituyó en 1902 Antonio Torres, familiar del clan de los Torres, que fueron gobernadores y muy apegados a Porfirio Díaz. Antonio F. Torres en 1911, ya cuando estaba en apogeo la revolución en el norte, se vio obligado a pasar a emigrar a Estados Unidos, dejando en otras manos a la Comisión Científica de Sonora.
La Comisión Científica de Sonora fue tan importante desde el punto de vista militar que cuando hubo los movimientos de Cananea, uno de los movimientos prerrevolucionarios, Porfirio Díaz movió de Navojoa a Magdalena, muy cerca de Cananea, movió a las oficinas de la Geográfico Exploradora para que fuera la presencia militar y evitar que se fuera a dar otro tipo de huelga como los había pasado, y además para evitar un poco la presencia del ejército estadounidense, que se acostumbraba a pedir que ayudara cuando había algún problema de carácter bélico en nuestro país. Entonces, puedo resumir que los centros de operaciones que tuvo la Comisión Geográfico Exploradora fueron en Puebla, en Jalapa, en Tamaulipas en 1881, y este centro de operaciones se abrió cuando ocupó la presidencia Manuel González en 1980, para dejar, cuando lo dejó un poco, dejó la presidencia Porfirio Díaz. Como era originario de Tamaulipas, Manuel González, ahí hubo un interesante y próspero centro de operaciones en ese estado, y fue de los primeros que tuvieron su carta como estado, Tamaulipas. Otro centro fue San Luis Potosí, Sonora, como ya expliqué, Papantla, también ya se explicó, con Victoriano Huerta, y una comisión de límites del norte, porque a pesar de que la frontera México-Estados Unidos se terminó de trazar en 1858 aproximadamente, para el año de 1891-92 tuvo que haber otra intervención. Fue necesario volver a construir monumentos en la zona de los desiertos de Arizona, reparar lo que había, volver a hacer algunos cálculos. Esa comisión en un principio estuvo bajo la supervisión directa de la Geográfico Exploradora, y también contó con algunos miembros del Observatorio Astronómico Nacional. Yucatán fue otro centro de operaciones hacia 1902, y trabajó hasta 1911 porque así lo permitió la revolución. Quiero decir que la mirada de Porfirio Díaz de mandar un grupo a Yucatán fue para formar el estado de Quintana Roo, y de esa manera quitar cierto poder al estado de Yucatán y controlar mucho mejor la frontera con Belice. Fue una estrategia política muy propia de don Porfirio Díaz. Finalmente tenemos la Comisión Inspectora del Río Nazas, que estuvo bajo la dirección de García Peña en 1906. Los directores de la comisión, voy a repetirlos rápidamente: Agustín Díaz, Julio Alvarado, Ángel García Peña, que estuvo de 1902 a 1912, Juan B. Laurencio de 1912 a 1914, y José González Moreno, nada más en el año de 1914. Ahora les voy a platicar, y me da mucha pena que no se esté viendo esto, cómo empezó el ocaso de esta comisión. Todos sabemos que en septiembre de 1910 se celebró el centenario de la independencia. En ese momento nadie se imaginaba todo lo que iba a suceder el próximo 20 de noviembre. Algunos diplomáticos escribieron a sus países, como Alemania, que era paz lo que reinaba en México. Pero el 20 de noviembre estalló la revolución iniciada por Francisco I. Madero. Ángel García Peña, el director de la Geográfico Exploradora, lo llama Porfirio Díaz para que siga siendo el director de la comisión,
pero que al mismo tiempo vaya a luchar contra los revolucionarios de Chihuahua, sin renunciar a la Comisión Geográfico Exploradora. Y sorpresivamente, en abril de 1911, renuncia Porfirio Díaz a la presidencia. Y en 1911, ese mismo mes de abril, todos los oficiales de caballería e infantería que trabajaban en la Comisión Geográfico Exploradora pasaron al Ejército Federal, pasaron a empuñar las armas. El personal que permanece en la comisión preparó cartas estratégicas de uso militar. Esas cartas se hacían rapidísimo, con los mayor número de detalles, y los pasaban los ingenieros de la Geográfico Exploradora a los militares. Los pasaban constantemente a uso militar, sobre todo los del norte del país. Para noviembre de 1911, asume la presidencia Francisco Madero. Entonces, su secretario de Guerra y Marina fue su primo de Madero. Se llamaba José González Salas. José González Salas le pidió a Madero que se trasladara al norte para enfrentar todos los ataques que estaba ofreciendo Pascual Orozco. Pero lamentablemente Salas es derrotado y en esa depresión, entra en depresión y decide suicidarse. Entonces, la Secretaría de Guerra y Marina de Madero queda acéfala. Madero decide llamar a Ángel García Peña, el director de la Geográfico Exploradora, que se encargara del Ministerio de Guerra y Marina. En ese momento, Ángel García Peña deja la dirección de la Comisión Geográfico Exploradora y la retoma uno de los fundadores, que fue Juan Laurencio. A partir de ese momento, Ángel García Peña se convierte en un personaje prominente del gobierno de Madero. Pero bueno, las conspiraciones llovieron en ese tiempo. Todos sabemos que hubo conspiraciones contra Madero. La primera conspiración se llevó a cabo el 16 de octubre de 1912. Uno de los instigadores fue Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, que había formado parte de la Geográfico Exploradora. En esa ocasión fue capturado y fue llevado a la cárcel. Pero para la segunda conspiración de febrero de 1913, donde estuvo involucrado Bernardo Reyes, Manuel Mondragón, Félix Díaz y Victoriano Huerta en el último momento, culmina con la decena trágica, es decir, con el asesinato de Madero, del hermano de Madero y de Pino Suárez. Sí. Bueno, continuando entonces, encontramos aquí en la decena trágica ni más ni menos a García Peña. García Peña sale herido, levemente herido en ese momento, pero acaba retirándose a su casa y lo sustituye durante el gobierno de Victoriano Huerta, lo va a sustituir Manuel Mondragón en la Secretaría o Ministerio de Guerra y Marina. La presidencia de Victoriano Huerta fue muy efímera, del 15 de febrero de 1913 al 24 de junio de 1914. Huerta en ese momento, él siempre fue muy amistoso y veía con buenos ojos y buen futuro a la Geográfico Exploradora. Pero pues como estuvo gobernando poco tiempo, la Geográfica Exploradora cayó en desgracia.
Primero, durante el gobierno de Huerta, José González Moreno fue el director y después, brevemente, Carlos Neve, que era el impresor de la comisión. Cuando es destituido Huerta, también se disuelve el gobierno, el Ejército Federal, en agosto de 1914. Y en septiembre, el edificio hermoso de la Comisión Geográfico Exploradora fue ocupado por el general Cándido Aguilar, que era el yerno de Venustiano Carranza, y de una manera atropellada todos los mapas, todo el mobiliario de la Comisión Geográfico Exploradora cayeron en desuso, se amontonaron en carros jalados por caballos, en lo que hubiera a la mano, y fue trasladado todo el acervo a Tacubaya, Distrito Federal, a la zona de la crema innata de los científicos. Tacubaya, cuando estaba el Observatorio Astronómico. Ahí la Comisión Geográfico Exploradora pasó a ser la extinta Comisión Geográfico Exploradora. Muy triste, pero no tanto, porque se han conservado perfectamente bien todo su acervo. Pues la República Mexicana se fraccionó para la Carta a la 100 milésima, un trabajo monumental. Se proyectaron que iba a estar compuesto esa carta por 2,400 cartas. Más o menos son como de 60 centímetros por 5, como 60 por 80 centímetros cada hoja de esa carta. Y son 2,400 cartas que, si se hubieran hecho, hubieran sido una maravilla. Aproximadamente en los 36 años que vivió la Comisión Geográfica Exploradora, se lograron 300 cartas, y no de todas se tienen ejemplares hoy en día, de unas cuantas. En la Mapoteca Orozco y Berra conservamos aproximadamente unos 175, quizá 200 ejemplares de ellas. Estas cartas, su longitud está referida en todas las cartas al Meridiano de México. El Meridiano de México pasaba y pasa por la torre este de la Catedral Mexicana. Y no obstante que desde 1884 México asistió a la Conferencia Internacional de Washington, donde se ventilaron varios puntos de geografía y cartografía. En esa ocasión se determinó que Greenwich sería el meridiano 0 grados para toda la cartografía mundial. Sin embargo, muchos países firmaron, pero a pesar de que firmaron, llevarlo a la práctica llevó muchos años. Implicaba un esfuerzo muy grande, mucho dinero, cambiar sus cartas, cambiar su método de trabajo, etcétera. Por ejemplo, en España hasta 1912 se tomó el meridiano de Greenwich como el meridiano oficial. Cada país acostumbraba a tener su propio meridiano, el meridiano de París, el meridiano de Cádiz, etcétera. Y en México, el meridiano de México. Aquí en México, la cartografía se empezó a uniformar conforme a Greenwich, prácticamente y en forma total, a raíz del nacimiento de la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos, que también estuvo en Tacubaya y que surgió de la fusión de la Geográfico Exploradora con la Comisión Geodésica Mexicana. La República Mexicana quedó fraccionada, vuelvo a repetir, en 2,400 cartas. Y para su clasificación se tomó una nomenclatura. La número 1 corresponde a la Ciudad de México, era la parte central donde empieza la numeración de esta nomenclatura.
El número de la primera carta de la Ciudad de México es la 19-1M. El número 19 hace referencia a la latitud donde se encuentra la Ciudad de México, el número 1 romano, que es la primera carta, y la M, que se refiere a la Ciudad de México. Con esta idea de nomenclatura se empezaron a desarrollar todas las cartas. Cada carta en los vértices, en los 4 vértices del rectángulo que forma el campo cartográfico de cada carta, están anotadas esta nomenclatura que indica cuáles son las cartas anexas a la que se está viendo. Por supuesto que se pensaba al principio que iba a ser un atlas, pero realmente, pues con 2.400 cartas era imposible formar un atlas. Entonces se empezaron a vender en forma individual y a precios bajos. También se distribuyeron entre las diferentes oficinas de gobierno, pero vuelvo a repetir, las primeras cartas tienen grandes inexactitudes, pues porque apenas se empezaba en el país este tipo de cartas. Las cartas mejoraron cualitativa y cuantitativamente esta edición de cartas con la presencia de García Peña como director en la Geográfico Exploradora en Jalapa a partir de 1902. Aquí lamentablemente tengo una gráfica donde nada más muestro los levantamientos topográficos, cómo fueron avanzando, no las cartas, la producción de cartas, sino los derroteros, los levantamientos topográficos en kilómetros. Por ejemplo, con Agustín Díaz se recorrieron poco más de 300,000 kilómetros. Con Julio Alvarado se avanzó a los 400,000, es decir, se avanzaron 100,000. Con Ángel García Peña se avanzaron de 400,000 a 600,000. Y durante la revolución del 1912 a 1914, prácticamente no hubo avance. Se tiene noticia de que en la época de la revolución 2 cartas se lograron imprimir, o por lo menos esas son las que han subsistido hasta nuestros días. También puedo darles la gráfica y platicarles el número de latitudes, longitudes y altitudes que logró la comisión. De altitud se logró 880 lugares. De longitud se lograron 800, no, de latitud 880, de longitud como 820 y de altitud fueron los menos, como 550 lugares se lograron determinar. Estos lugares eran, por ejemplo, ciudades, puertos, villas, pueblos, ranchos, rancherías, congregaciones, hacienda, minerales, estaciones de tren, campamentos improvisados de los ingenieros y cerros. Cuando eran en los pueblos se hacían las referencias principalmente a las torres de las iglesias y se hacían los dibujos o vistas panorámicas de las que ya hablé en un principio. Los estados que estuvieron más, que contaron con mayor número de determinaciones de posiciones geográficas fueron primero Chihuahua, en segundo lugar Puebla, en tercer lugar Oaxaca, en cuarto lugar tengo a Veracruz, en quinto lugar a Tamaulipas y después ya siguen los demás. Los que menos tuvieron fueron Aguascalientes, Chiapas, Querétaro y Querétaro. Ahora bien,
Una cosa es la producción de cartas, el trabajo de determinar la latitud, la longitud, la altitud, y otra etapa que tengo aquí graficada, son los periodos de mayor publicaciones de cartas. En 1878 fueron muy pocas. Realmente puedo decir que casi es una línea horizontal. El mayor pico se hace a partir de 1902, con la presencia de Ángel García Peña en Jalapa. Él abrevió todos los pasos, mejoró todo y logró además un incremento importante en números de militares estudiados, con buenos estudios para hacer levantamientos y de tropa. Otro de los éxitos que tuvo esta Comisión Geográfico Exploradora es que a medida que los ingenieros caminaban por todo el territorio mexicano, iban encontrando poblados que ni siquiera existían en las estadísticas de la Dirección de Estadística de Fomento, que estaba a cargo de García Cubas. Llegaron a encontrar más de 10.873 poblados que no aparecían en las estadísticas. Eso hacía que tanto estadística como la Comisión Geográfico Exploradora estuvieran en contacto directo. Era muy importante sumar esas poblaciones y a su gente, a sus pobladores. De tal manera que para uno de los censos, me parece que el de 1900, que escribió Ángel García Peña, no, para el de 1910 más o menos, escribió García Peña, que era una mentira la estadística poblacional que ofrecía el gobierno, ya que no estaban considerando los nuevos poblados y a sus habitantes. Pues creo que con esta plática yo termino, pero les quisiera invitar para que visiten la Mapoteca. Lo pueden hacer en forma virtual. Ahorita está cerrada la Mapoteca. Yo estuve trabajando en la Mapoteca como encargada de 1975 a 1986 y regresé. Fue un regalo de la vida regresar en el año 2014 aproximadamente hasta la fecha. Bueno, hasta este año, que bueno, por recortes de personal, queda muy poco personal en Mapoteca y algunos de nosotros tuvimos que salir. Pero a mí me siento orgullosa de haber participado y conocer, puedo decir que muy bien, todo el acervo cartográfico de Mapoteca, del que estoy enamorado y del que siempre estaré estudiando. Bueno, los invito a que sigan esta publicación. En Mapoteca se ha publicado el libro del que yo soy autora, que es precisamente la Geográfico Exploradora. Lo tienen en forma digital y la dirección para ingresar a Mapoteca es mapoteca.moy perdón, es M de Manuel, O de Orozco, I y B de Berra, todo en minúsculos, @siap.gov.mx. La mayoría del material cartográfico ya está digitado y puesto en la página de Mapoteca, lo pueden consultar. Y también creo que ya se subió el total del libro, que se llama La Comisión Geográfico Exploradora, 1878-1914. Ahí lo pueden consultar. Es una pena que de verdad me siento muy triste porque estuve dedicando mucho tiempo y mucho cariño a armar las transparencias
y pido una disculpa por no haber podido proyectar en su totalidad las transparencias. No sé si quieran que se abra ya esta intervención a preguntas.